puesto número 3, luego de casi 2 años de trabajo y tras 2 postergaciones, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregará esta semana su informe al presidente Gabriel Boric. El documento, que contiene 22 propuestas para enfrentar el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, fue aprobado por 7 de los 8 comisionados, pese a las tensiones internas y las discrepancias políticas de sus miembros, mientras el gobierno celebra el logro como una oportunidad histórica de reconciliación y justicia. Chile Vamos debate si entregar un apoyo crítico al texto, presionando a figuras como Evelyn Matei, José Antonio Casi y Johannes Kaiser, quienes lo han rechazado públicamente. A esto se suma la crítica radical de Héctor Yaitul, líder de la CAM, quien tildó el trabajo de la comisión como una farsa institucional en una columna publicada nada más y nada menos por el House Organ Radio Bio Bio. A Radio Video no le gustó nada este acuerdo. Había un video en YouTube donde dice House Organ claro, que decía fallido acuerdo por la comisión, no logró unanimidad. Que es un frame o un foco, claro, donde tú quieres vender la noticia de que esto fracasó porque no logró unanimidad y que fue fallido. Yo creo que esto, primero que todo, fue exitoso. Fue una comisión que reunía al amplio espectro político, y no solo político, sino que también tomaba la opinión del empresariado, del gran empresariado, del pequeño empresariado, de las comunidades indígenas, de la población de las grandes ciudades que hay en la zona, particularmente Temuco. Y bueno, esta comisión tenía 8 miembros, que ahí los vemos en pantalla, que están los copresidentes, Francisco Huenchumilla, parlamentario demócrata cristiano, y Alfredo Moreno, exministro de Sebastián Piñera, empresario de dilatada trayectoria en el mundo de los negocios. Bueno, ellos eran los copresidentes, y a continuación venía un variopinto grupo de comisionados que venían de distintos lugares. Está Carmen Gloria Aravena, que fue una persona clave en esta comisión, porque ella es senadora del Partido Republicano, o más bien era senadora del Partido Republicano, porque renuncia luego de dar su voto a favor a la comisión, dejando casi unanimidad, un 7-1, porque el partido le había pedido que no votara a favor. El partido le había pedido boicotear la iniciativa. Yo la escuché en varias entrevistas. Ella planteaba que el partido le decía que en este momento de elecciones no se le podía dar un triunfo al gobierno, que no era el momento. Y bueno, ella dijo: yo fui mandatada, el partido sabía que yo estaba ahí, yo hice un trabajo muy técnico acá. Ella calificó esto de muy serio. Vi una entrevista en Radio Pauta donde le preguntaban si era octubrista el documento, y dijo que no tenía nada de octubrista. Te lo dice una senadora que era del Partido Republicano, que trabajó fuertemente en la campaña del rechazo, como es Carmen Gloria Aravena. Y en esto yo quiero decir que yo me declaro aravenista en lo que tiene que ver con la importancia del trabajo de esta comisión, que bueno, va a ir al detalle, pero primero complétalo. Ahí vemos a Emilia Nullado, que es parlamentaria socialista, Adolfo Millabur, Gloria Cayupé, Nicolás Figari y Sebastián Navellán, que fue el único voto en contra que tuvo la comisión. Él es el líder de la Asociación de Agricultores de Victoria, Mayeco. ¿Será pariente de Gloria Navellán? Es pariente. Es pariente de la APRA. Es pariente de Gloria Navellán de la APRA. Es pariente de Gloria Navellán. Bueno, entonces no se perdió. Bueno, entonces, ¿cuáles son las críticas? El tipo tenía que volver a su casa. Claro, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a esta comisión primero, luego a este acuerdo y luego a este documento de 22 propuestas, primero que tenían fecha límite el 30 de abril? Alegan, y Matei lo dijo en un video, alegan 2 cosas. Primero, que no se logró la unanimidad, ya voy a ir con eso, pero alegan también que se pasó el plazo, porque finalmente se terminó votando el 1 de mayo, el día jueves, en la madrugada, tipo 2:30, es decir, se pasaron 2 horas y media del plazo. Uh-huh. Bueno, la razón de esto, y que lo contó la misma Carmen Gloria Aravena, ex senadora republicana, participante profundamente comprometida con la causa de votar rechazo en el primer proyecto constitucional, el de la Convención Constituyente. Ella no pudo llegar, se le fue un vuelo, se retrasó 3 horas, le costó llegar hasta su hogar para conectarse, y por eso se retrasó. La misma Carmen Gloria Aravena explicó que fue producto de desavenencias que escapan a la comisión. Podría haber terminado antes, finalmente se hace 2 horas después del plazo, 2 horas y media, a lo más 3. Pero se quedaron trabajando hasta tarde, sin parar. Y bueno, el otro tema es la falta de unanimidad, y eso de la falta de unanimidad era una cuestión que se hizo de manera interna simplemente dentro del trabajo de la comisión,
no estaba normado de que tenía que ser unánime. Entonces, más allá de la unanimidad, que es casi total, porque 7-1 significa que solo una persona votó en contra, tuviste el voto a favor de un ministro de Piñera, como lo fue Alfredo Moreno, tuviste un voto a favor de una senadora republicana, porque cuando ella vota, todavía es senadora republicana, hasta último momento no se sabía el voto, y claro, Sebastián Navellán, del mundo del empresariado, fue quien no dio su voto. Y bueno, la unanimidad fue una regla de funcionamiento que se autoimpusieron en la interna, la propia comisión, pero en ninguna parte decía que era un requisito para que se lograra. El objetivo, claro, era fomentar un acuerdo lo más amplio posible, y eso se consiguió. O sea, 7-1, si uno juega un deporte, a ver, Brasil contra Alemania, semifinal del Mundial del 2014, gana Alemania, 7-1. O sea, el triunfo alemán es total, por más que haya habido un gol de Brasil, que por cierto fue acá es el final del partido. Bueno, 7-1, si tú me dices que algo fue aprobado 7-1, a mí me parece que hay un amplio consenso, y como siempre, como en la democracia, siempre va a haber alguien que no esté en contra, y la gracia de una sociedad democrática es respetar las mayorías y no pasar a llevar a las minorías. En este caso no está pasado a llevar porque Sebastián Navellán tuvo todo el espacio durante largos meses. Esto se mandató a mediados de julio del 2023, es decir, ha pasado casi 1 año y medio, casi 2 años en realidad. Y esto finalmente es un acuerdo histórico que va a permitir dar una serie de medidas de distintos ámbitos, desde devolución de tierra, desde el tema de la violencia que hay en la zona, desde el terrorismo, y también desde el entendimiento, así se llama, Acuerdo para la Paz y el Entendimiento. Bueno, este informe va a ser entregado al presidente Gabriel Boric mañana martes. Originalmente estaba prevista para abril, se hicieron 2 postergaciones, dada la complejidad técnica del texto y el nivel de, por decirlo así, de acuerdo que tenía que tener, y en ese sentido yo creo que se logró un acuerdo muy alto. El subsecretario del Interior, de hecho, Víctor Ramos, defendió la decisión afirmando que la unanimidad no era un requisito normativo, lo importante era entregar una hoja de ruta válida, no perfecta. Ahí vemos que a partir de eso salen críticas desde Chile Vamos, de Evelyn Matei, que hizo un video criticando 2 cosas. Ya planteé, que se pasó en la hora, el día, fue un par de horas y producto de que la misma senadora Carmen Gloria Aravena del Partido Republicano no pudo llegar, y lo de la unanimidad que hemos planteado acá, que si tú me ganas 7-1 en el fútbol, como Alemania, Brasil en las semifinales, me parece que fue un triunfo. Y que encima que él te dijo que no es de apellido Navellán, eso no lo manejaba. Claro. Lo encuentro increíble que eso se enmarque en esa. Y otra cosa, pasa que Matei, Kast y Kaiser no han leído ni siquiera el documento y lo rechazan, porque el documento todavía no está de manera pública. Mañana se le va a entregar al presidente Boric, y es ahí donde tanto el mundo político como la opinión pública, y por supuesto el periodismo, va a poner a opinar y decir, ¿sabes qué? Esto me gustó, esto no. Pero todavía no se lo han leído, y esa es la línea que va el senador Francisco Buenchumilla para plantear que estas críticas son meramente políticas y se salen del espíritu que tuvo esta comisión constantemente. Insisto, está Alfredo Moreno, exministro de Piñera, y Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana. Es decir, los 2 que dirigían no eran parte del oficialismo. Los 2 presidentes de la comisión no eran parte del oficialismo, y abajo tenías a Sebastián Navellán, a Carmen Gloria Aravena, a Emilia Nullado. Entonces me parece que hay un acuerdo importante, una transversalidad y un acuerdo, que es lo que finalmente se está buscando. Buenchumilla planteó, no puede prestarse esta comisión para una guerrilla electoral, estamos hablando de un conflicto que requiere altura de miras, no eslóganes para redes sociales. Y yo creo lo mismo, porque, a ver, el conflicto en la zona lleva medio ciclo de existencia. Terminarlo no va a pasar de un día para otro, requiere un entendimiento de largo alcance, de larga data, de larga conversación. Y este documento final, que es primero que todo una propuesta, no es una ley que se va a ratificar automáticamente en la Cámara Alta y después va a ir a la Cámara de Diputados, no, es simplemente una propuesta. Y en esa línea, creo firmemente, y esta es una opinión, y también me tomo de la opinión de Carmen Gloria Aravena, con quien yo le escuché hablar y comparto plenamente lo que plantea. Acá hay un trabajo que es principalmente técnico, principalmente de entendimiento, principalmente que tiene que ver con el tema de las tierras, de cómo se van a entregar, de cómo enfrentar la violencia,
de cómo enfrentar el terrorismo también que ocurre en la zona, de cómo dejar de estar todo el tiempo teniendo estados de excepción en la zona, porque así vive actualmente la gente elija usted, en la macrozona sur, en el Gualmapu o en las regiones del Biobío y la Araucanía, con constantes estados de excepción constitucional, que se votaban cada 15 días, se cambió la ley para que fuera cada un mes, pero están en eso. El gobierno de Boric ha tenido que hacer eso y es una gran derrota que se le plantea, que finalmente el conflicto se tuvo que llevar por la vía militarizada. Y aún así, estamos lejos de acabar. Entonces, eso no va a terminar, en esa línea, creo que este documento es un gran avance. Por ejemplo, propone entregar 240.000 hectáreas de tierra como reparación territorial. Y bueno, ahí hay todo un proceso técnico que tiene que seguir avanzando, pero si no tenemos un punto de inicio, que es este documento, vamos a seguir entrampados en este conflicto y ya tiene larga data. Y bueno, por un lado están en contra la derecha radical, pero también está en contra Héctor Yaitul. Claro, o sea, los extremos se tocan evidentemente. Que mediante una columna que publicó el viernes en Radio Biobío, en el sitio web, el líder histórico de la coordinadora Arauco... En Fox News. De la coordinadora Arauco Mayeco, planteó que para él esto es una farsa institucional y es una operación comunicacional del Estado chileno para legitimar la usurpación histórica. Entonces, ¿qué? Es lo que plantea Yaitul, lo que plantea la CAM, de que esto es una operación comunicacional del Estado chileno, o es lo que plantea Sebastián Navellán, el grupo empresarial y la derecha radical, de que esto es una estrategia para devolverle todo al pueblo mapuche y que haya una prevalencia de este pueblo originario sobre el resto de los chilenos. Hay que hacer memoria que Yaitul era el que prefería que ganara acá. Bueno, es verdad. Eso lo dijo en su momento y eso se lo filtraron. A ver, hay que decir un par de cosas que creo que me parece que dan una mirada sobre el tema, que tiene que ver, uno, con el fetiche por los estados de excepción. Hay gente que le gusta, ya ha llegado como a creer que eso es normal y que la búsqueda de este tipo de acuerdos trata de desanudar. Y lo otro tiene que ver con la integración de Alfredo Moreno. Alfredo Moreno es un hombre del piñerismo, no es un hombre de esta administración, que la verdad valientemente ha tomado la rienda de poder llevar esta conversación a cabo. Entonces, la pregunta final es, ¿qué quiere esta gente de los extremos? No quieren nada, solo quieren conflicto, quieren terminar militarizando zonas y quieren... su única solución siempre es la escopeta. Porque les gusta los 70. Si al fin y al cabo les gusta la estética, les gusta el conflicto, les gusta la persecución. Eso les encanta. Por eso mismo, cuando uno ve a tanto chileno encantado con estas ideas, bueno, pasa en todo el mundo hoy en día, de la desconfianza y del no creer, bueno, se da cuenta finalmente que hay una debilidad tanto interna como externa del sistema para entregar soluciones. Si se hacen este tipo de ejercicios, probablemente se fortalezca lo institucional. Bueno, mucha gente plantea esto como una guerra. Yo creo que la CAM tiene esa posición y hay grupos del empresariado y de la derecha radical chilena que ven esto como una guerra. O sea, tenemos que ganar a lo otro y los otros tienen que ser derrotados y viceversa. Y esa es la línea que plantea Yaitul también. Bueno, Yaitul recordemos que está condenado a 23 años de prisión. Y a mí me parece paradojal porque se había enfrentado duramente con Radio Biobío. ¿Te acordáis, Copa? Por la publicación de chat con la periodista Josefa Barraza y que se insinuaba una relación. Entonces, en esa línea, yo digo, ¿cómo ahora publica una columna en Radio Biobío? No me cuadra. No, sí cuadra. Que escriba en el mismo sitio. No. Porque teniendo tantos medios para ellos mandar... ellos se disfrazan de periodistas independientes y ellos operan. No, sí, pero desde la línea de Yaitul, ¿por qué Yaitul manda una columna en Radio Biobío? Pudiendo mandarla a otro lado. No se la recibe nadie, se la recibe Mochati and Friends. Porque lo que hacen es así generar más carbón para el problema. Desde la radio y después poner ¿cómo se llama el de la tarde? ¿Cómo se llama? Néstor Aborto.
lo ponen en la tarde, en la tarde a generar más miedo, más crisis. Es una estrategia. Yo lo entiendo, pero ¿por qué Yaitul va a Radio Bio a dejar la columna? Eso es lo que planteo. Lo entiendo desde el punto de vista Bio de... Porque no se parecen. Porque se parecen. Héctor Yaitul. Héctor Yaitul a Héctor Yaitul le gusta Radio Bio. Le debe encantar, se debe excitar. Se entretiene. Es su Fox News.